Vamos a comenzar. Les agradecemos la presencia en este encuentro en el cual vamos a presentar, dedicado al psicoanálisis, lo inédito de Jorge Fuckerman. Le agradecemos a Alicia Fuckerman y a Jorge la presencia, los amigos, las amigas, colegas. Y Elena Roberto, la compañera de Jorge, no ha podido asistir hoy, pero escribió unas palabras y me pidió que las lea, así que voy a comenzar por ahí. Me llamo Elena Roberto, hoy no voy a poder estar con ustedes de manera presencial, pero me presentaré a través de lo que he escrito y que Miguel se ha ofrecido a leer. Dedicándome yo también al psicoanálisis, lo primero que he pensado es lo difícil que resulta su transmisión. Entonces recordé algo. Cuando Jorge falleció, recibí un mail de Alfredo Jerusalinski, que vive en Brasil, y que fue una de las primeras personas que Jorge escuchó para intervenir en su escucha, la de Alfredo como analista. Él recordaba que una vez Jorge le señaló: no anotes mientras estás con un chico. Y tocándole la cabeza, le dijo: anotate lo escrito en la cabeza. El año pasado le envié regalado a Alicia Rosenthal este último libro, que hoy se presenta, y ella me escribió en un WhatsApp: cuando Jorge hablaba parecía que escribía. Yo creo que es de ahí lo que ha surgido de la escritura de sus clases. Viviendo estos tiempos difíciles de la Argentina, les recomiendo el capítulo dedicado al psicoanálisis, que contiene una clase que Jorge dio en el Hospital Tobar García sobre diagnóstico e inicio del tratamiento. Ustedes ahí podrán leer cómo Jorge articula la situación dolorosa y dificilísima que vivimos con la Guerra de las Malvinas, y por estar unos padres afectados por ese tema, un niño mostraba algo que la psiquiatría hubiese diagnosticado como hiperquinesia. ¿Qué decía Jorge? Que los padres, tan afectados como estaban, no podían entender ese juego de destrozar, ese juego desorganizado. Un juego que probablemente hoy también existe, ya que los padres, los abuelos y todos los adultos estamos desorganizados. ¿Qué pasaba con ese niño? Necesitaba que otro pudiera leer eso como un juego. Estas articulaciones de Jorge con los momentos críticos nunca faltaron. Y eso me parece importante. No se trata de que hagamos sociología ni ninguna otra cosa, sino darnos cuenta que no podemos ver lo que el niño refleja en el espejo del juego. En ese caso, quizás necesita de otros. Y nosotros como analistas, al estar atravesados por esto, estamos advertidos. Días atrás, alguien que yo escucho y que trabaja en el hospital de niños contaba lo difícil que resulta que un padre se queje en la administración porque tardan en atenderlo, y que los profesionales se pongan nerviosos por esa queja. Yo me pregunto, ¿no será que ahí hay un lugar para quejarse accesible? Y que así como la gente que no tiene casa a veces va al escalón de un hospital o de una escuela a dormir, también encuentran la posibilidad de hacer una queja desesperada de por qué no la atienden o por qué están tardando en atenderlo. Espero que el libro les sirva y quiero agradecerles a Miguel y a Paula por lo que consiguieron para continuar la transmisión de Jorge. Y a todos ustedes que sí están acá
y que si están acá es porque en realidad les interesa continuar eso que queremos tanto y que es la transmisión del psicoanálisis. Hasta aquí las palabras de Elena Roberto de Fuckerman, que me pidió que leyera para ustedes. Y yo me quedo pensando en lo que comenta aquí Elena, justamente sobre lo que representaba para Jorge una reflexión sobre ciertos hechos que habían generado una conmoción social. Entonces, les cuento que yo he empezado a analizar el libro con 3 grupos de estudio. Entonces, empecé a escuchar el libro, no solo a leerlo. Y me encontré con el primer capítulo, que hace referencia al año 86, que para mí es un año significativo porque fue justamente el año que lo conocí a Jorge y pasé a integrar un grupo de estudio. Y aquí en este capítulo se comenta una disertación de Jorge en el Hospital de Merlo, en un servicio de psicopatología al cual lo invitan. ¿Cómo comienza Jorge esta disertación? Diciendo, estaba leyendo Le Nouvel Observateur y allí me encontré con la temática del terrorismo, año 86. Y en esa misma revista, sigue comentando, me encontré con una referencia a los 5 millones de niños que mueren en África al año. Yo quiero ubicarlos en el contexto. Ustedes imagínense invitado a un hospital, a un servicio de psicopatología, están los colegas, las colegas, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, y Jorge comenzando su charla de esta manera, ¿no? Haciendo referencia al terrorismo y al hambre en África. Año 86. Yo supongo que la gente se habrá asombrado cuando escuchó que la conversación de Jorge iniciaba por esta referencia. Y habrán pensado, terrorismo internacional, ¿qué tendrá que ver con esta práctica nuestra en el hospital? Y además, bueno, el hambre en África, sí, todo nos conmueve. El 13% de la población mundial que padece hambre se encuentra en el continente africano. Pero también habrán pensado estos colegas del hospital, en esta charla que se llama psicoanálisis en la infancia o un niño en juego, ¿a qué viene este comentario de Fuckerman? Año 86. 6 años después, una camioneta se estrellaba contra la embajada de Israel. Y el terrorismo internacional golpeaba la puerta de Argentina. 2 años después, en el 94, otro atentado terrorista, esta vez en Lamia. Y por otra parte, año 86, la cuestión del hambre, quizás también en el hospital habrá resonado, rara de ser comentada. En el año 86 había un 14% de pobreza en Argentina, pero solo 3 años después, 89-90, ese índice fue del 40% de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Jorge, en ese comienzo de la charla en el Hospital de Merlo, frotó la bola de cristal y adivinó el futuro. No, pero Jorge, como se dedicaba a una reflexión seria respecto a su práctica clínica en el consultorio, justamente eso posibilitaba que pusiera el horizonte de su práctica en correspondencia con el horizonte de la época. Y eso, a quienes nos dedicamos al psicoanálisis, aún desde ese modesto lugar que es el consultorio, nos permite anticipar los efectos de ciertos discursos. Bueno, le voy a dar la palabra aquí a las colegas Marcela Durando, luego Natalia Molina, Paula de Ganza y Mariela Pincus. Con Paula estamos muy agradecidos que Mariela
Natalia y Marcela hayan aceptado estar en esta mesa. Para nosotros tiene mucho valor la presencia de ella porque nosotros formábamos parte de un grupo de estudio que se reunió con Jorge hasta el miércoles 1 de diciembre del 2010. Al día siguiente fuimos también nosotros a escucharlo a un lugar en el cual habló Jorge por la noche en Las Heras, ensayo y crítica del psicoanálisis. Entonces, tanto para Paula como para mí era significativo que las compañeras estuvieran hoy acá con nosotros, un día en el cual cerramos un ciclo, que es la puesta en valor editorial de la transmisión de Jorge Fuckelman, que iniciamos en el 2011 con conversaciones con Jorge Fuckelman. Continuó en el 2015 con Ponerse en Juego, el seminario que había brindado Jorge en Cartagena de Indias. Y con Dedicado al Psicoanálisis hemos logrado justamente reunir todo ese material inédito de Jorge Fuckelman que andaba circulando por allí bajo la forma de transcripciones, de grabaciones. Entonces allí, con la autorización, por supuesto, de Elena, Roberto y de Mariana Fuckelman, la hija de Jorge, bueno, llegamos a este momento en este lugar que también es significativo, porque aquí presentamos conversaciones, presentamos Ponerse en Juego y hoy estamos aquí con Dedicado al Psicoanálisis. Así que le cedo la palabra a la compañera Marcela Durando.